vamos a ver. Tenemos lo que nos ha quedado de ellos, nos viene relatado por lo que dejaron los griegos y los romanos. ¿Por qué? Porque los druidas consideraban de que no había que dejar las cosas por escrito porque se estropeaban. Ellos daban mucho valor a la palabra, a la palabra oral, y además era un ejercicio de memoria. ¿Vale? Entonces, alimentar la psique y alimentar el cerebro neuronalmente. Eran unos avanzados neurólogos de la época, ¿no, Silvia? Entonces, digamos, por eso no tenemos rituales, tenemos lo que se ha conseguido encontrar son, o bien por los relatos que dejaron, pues, desde, ¿cómo se llama? Desde Plinio el Viejo hasta Posidonio, que era griego, más lo que dejó Julio César en la Guerra de las Galias, que estaba basado en lo que había escrito Posidonio, lo más probablemente. Pero no encontramos pues esos rituales exactamente. Entonces lo que se ha encontrado es o por esos relatos o por restos arqueológicos, que si nos da tiempo os contaré un par de, cuenta. de cosas curiosas. Venga, cuéntamelo, que pasaron. Entonces vamos a empezar por que se diferenciaban en tres grupos, ¿vale? Tenemos los bardos. Los bardos eran aquellos que tienen la inteligencia de saber vivir, saber callar y saber hablar. Ellos creaban la música y la poesía. Eran astrónomos, eran los que cantaban las alabanzas, eran un instrumento político en cierto modo, porque ellos podían hacer que una persona subiese o bajase, dependiendo de sus loas. Y solían ir vestidos, ellos iban vestidos con unas túnicas azules. Túnicas azules. Luego tenemos el siguiente grado, que son los fili o también llamado obates. Estos podían utilizar armas y enseñaban a utilizar las armas. Tenían la capacidad para utilizar las energías telúricas. Eran profetas, eran videntes. Utilizaban esa videncia también mediante animales. Necesitaban 12 años de preparación para llegar a ser obate, y solían ir vestidos con túnicas verdes. Quiero hacer un inciso. En la cultura celta las mujeres podían ser druidas. Las mujeres tenían... Es algo que es chocante, ¿no? Ya lo habías comentado la semana, la anterior vez. Y el tema de la igualdad, ¿no? Entre la mujer y el hombre era notorio, ¿no? En este tipo de colectivos, de religiones, ¿no, Silvia? Correcto. Normalmente ellas eran las adivinas, entre otras eran las hechiceras, eran las curanderas, eran las sanadoras. Y de hecho hay por escrito de varios altos cargos romanos que las consultaban para todo tipo de consultas, pues de futurología. Nos vamos a los druidas, que necesitaban 20 años de preparación. Y iban vestidos con una túnica blanca. Estos ya tenían una conexión con la naturaleza y una fusión que era tremenda, era lo que hablábamos antes. Tenemos la imagen típica del druida con la hoz, porque la hoz representaba el poder de la luna y de Saturno. Ahí recogiendo el muérdago, que era todo un ceremonial, se necesitaban 2 personas que la aguantasen mientras él cortaba el muérdago, en fin. No era una cosa sencilla de realizar, era todo un ritual. La iniciación del druida se hacía una noche en el 31 de octubre. Fíjate con las fechas, ¿eh? Sí. El 31 de octubre se ponía
al futuro druida dentro de un odre, ¿vale? Que eran esa especie de sacos de piel gigantes, donde se contenía líquido, boca abajo, y se colgaba de un árbol, porque representaba que era la muerte del hombre y el nacimiento del druida. Ellos tenían la capacidad de hablar con los dioses. Entonces, te voy a contar un par de rituales. El primero es el que es más conocido, que es el que por el que Julio César se quedó espeluznado. A ver, cuéntame. Que me parece que ya lo he comentado viniendo a cuento en tema de hogueras. Y era que uno de los métodos de sacrificio que tenían era poner o animales o incluso hombres, que tengo que añadir que los rituales que se hacían con seres humanos normalmente eran voluntarios. ¿Voluntarios? Sí. Y entonces se ponía en unas jaulas de caña, colgadas en los árboles, y se les prendía fuego. Uf. Este era el ritual de fuego. Y luego tienen un ritual que se llama la muerte triple, o ritual en 3 partes. Uf. Y consistía en ahogar a la persona, degollarlo y estrangularlo. Madre mía. Esto se ha podido saber porque han encontrado cadáveres conservados en turba. ¿Vale? La turba ha dejado los cadáveres pues como momificados. Con este tipo de heridas, ¿no? Con este tipo de rituales, y se han encontrado varios. Y entonces han llegado a la conclusión de que eran voluntarios porque no tenían ningún tipo de resistencia. No había resistencia. No había resistencia. Entonces, había varias formas de hacerlo. A veces primero se ahogaba y luego inmediatamente se degollaba y se estrangulaba, o primero se estrangulaba y después se degollaba y luego se sumergía en agua. Se han encontrado pues diversos cuerpos con diferentes alteraciones del método, por decirlo de alguna manera. Todos estos rituales se solían hacer en los solsticios. ¿Por qué? Porque es cuando se abren los portales a otros mundos, a otras dimensiones. Y piensa que para el mundo celta el día 31 de octubre era cuando se iniciaba el año. Apasionante el tema que hemos tratado hoy sobre los druidas. Apasionante el conocer, ¿no? El conocimiento, ¿no? Que se desprende de esos personajes, de esos chamanes de hace tantos años, y que en realidad, pues como hemos dicho, ¿no? A día de hoy siguen estando presentes en nuestra humanidad. Hemos hablado también de rituales. Sinceramente me ha apasionado, y yo creo que bueno, pues que seguiremos tratando, ¿no, Silvia? Porque tenemos todavía muchos más colectivos, muchas más religiones relacionadas con que bueno, pues que nos van a abrir los ojos a muchos sobre todo este asunto. Silvia, compañera, próxima semana volvemos aquí en el Rincón Mágico, ya sabéis, del Centro Índigo, en la calle Manila número 49. Si queréis saber todas sus actividades, centroíndigo.org. Están ahí al ladito, pegadito a la diagonal. Silvia Rossi, un fuerte abrazo, compañera, y hasta la próxima semana. Un abrazo. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y tras este apasionante rincón mágico con nuestra compañera Silvia Rossi, ¿dónde nos vamos a ir directamente? Conexión entre dimensiones. Con Víctor Haas en Narradores del Misterio. Y ya estamos en Conexión entre dimensiones y ya contamos con la presencia de nuestro compañero Víctor Haas. ¿Estás ahí, no, compañero? Muy
Muy buenas noches, Dani. Un placer estar aquí como cada viernes con vosotros. Encantadísimo. Para hablar de un lugar, de un viejo lugar. Ya, que conocemos todos. Bueno. Vamos a saludar también, que hoy tenemos invitados. Susana Alcaraz, también miembro del grupo de investigación paranormal Conexión entre Dimensiones. Un saludo, compañera. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, encantados también de tener tu presencia aquí en Narradores del Misterio. Y bueno, pues también vamos a saludar a nuestro compañero Ángel Ramírez. Ángel, estás ahí, ¿no? Ángel, ¿me escuchas, compañero? Parece que tenemos algún pequeño problema para escuchar a Ángel, pero claro, ya Víctor nos ha puesto sobre la pista. Vamos a visitar y vamos a tener investigación. Investigación directa, Víctor. Porque ¿dónde nos vamos nuevamente, compañero? Pues volvemos una vez más a un lugar que a mí como investigador siempre me ha impresionado, la Casa de la Montaña. Un lugar que hemos ido ya bastantes veces, pero cada vez que vamos volvemos con un repertorio de psicofonías y de pruebas con Spirit Box y tal. Espectacular, increíbles, ¿no? Espectacular. O sea, un sitio lleno de sensaciones en todo momento y donde no estás solo en ningún instante. No estás solo y claramente yo, pues cuando nuestro compañero Víctor nos dijo que había vuelto, en este caso a aquel lugar en cuestión, pues indiscutiblemente, indudablemente le dijimos, hay que poner sobre la mesa, en este caso, pues el material. Si podemos, lo lanzaremos en el día de hoy todo. Si nos quedamos justos, pues bueno, ampliamos en este caso próximos programas para poder escuchar ese material psicofónico, que siempre es interesante dividirlo en 2 programas para poder, en este caso, disfrutarlo más todavía y poder analizar mejor las psicofonías. Creo, si no me equivoco, que tenemos 6 psicofonías. Sí, 6 psicofonías. Yo creo que vamos a hacer un análisis de las primeras 3 y así tranquilamente podremos pues analizar cada uno de nosotros lo que opinamos y escuchamos en ellas. Creo que Ángel Ramírez ya lo tenemos por ahí. Ángel, ¿me escuchas, compañero? Sí, aquí estoy, Dani. Buenas noches. Ahora sí, ya tenemos aquí a Ángel. Ya el sonido, ya habéis escuchado que la música ha desaparecido, literalmente. Ya no tenemos música de fondo. Y quiero, Víctor, que ya, bueno, pues me expliques dónde nos vamos, compañero. Me interesa que, bueno, pues que el oyente ya se ponga sobre aviso de lo que vamos a escuchar en el día de hoy, compañero. Pues nos vamos especialmente dentro de la Casa de la Montaña a la planta alta, que junto al sótano es de las partes más activas de la casa y donde más resultados psicofónicos se pueden llegar a captar. Incluso esta última ocasión no tuvimos la suerte, pero en otras ocasiones en la planta alta también hemos tenido saltos del REM-pod, hemos tenido también saltos de detectores de movimiento y es un lugar donde la mayoría de las personas con las que he ido yo hemos llegado a ver algún tipo de sombra incluso. Sombras, eso es. Yo la verdad es que el otro día cuando Kilian nos hablaba y nos comentaba sobre aquel lugar que hicieron la investigación, ahora no recuerdo bien el lugar en cuestión, perdonadme, estoy un poco cao. Recuerdo cuando comentaba eso de que habían visto una sombra en una esquina, ¿no? Y habían visto algo en una esquina, ¿no? O sea, eso es muy, muy impactante, sinceramente. Cuando alguien tiene esa capacidad de poder contemplar esas sombras es sinceramente apabullante. Susana, ya que estamos y que bueno, pues eres nueva, como digo yo, eres la recién llegada, bueno, un lugar increíble, ¿no? Sí, indiscutiblemente, y un lugar en el que los resultados al final pues se demuestran con el material que vosotros aportáis a nivel pues de grabadoras, de REM-pods, todo tipo de material que al final es el único que puede demostrar que allí donde habéis estado pues hay unos resultados espeluznantes, ¿no, compañera? Y tanto, es un lugar bastante peculiar, ya te digo, porque aparte es que es un lugar precioso y se ha recogido bastante psicofonía. O sea que, muy bien. Vamos a
muy bonita. Vamos a ir directamente a escuchar la primera, Víctor. Parece que con Ángel estamos teniendo algún pequeño problema porque cada cierto tiempo se desconecta la llamada directa que tenemos con él. Víctor, vamos con esa primera.